Muy buenas a todos, ya tengo conmigo uno de los gadgets más codiciados a día de hoy por la comunidad fotográfica. Os estoy hablando de este cabezal motorizado desarrollado por Benro y conocido como Benro Polaris, que promete auténticas maravillas: poder controlar nuestra cámara de forma remota, conectada a este cabezal motorizado, y poder hacer HDR, focus stacking, timelapses en movimiento, pero sobre todo dos cosas que yo creo que es lo que le está volando la cabeza a la gente: panorámicas automáticas, decirle, Benro, desde aquí hasta aquí, 2 filas, con tantas fotografías por fila, pulso Start con estos parámetros y tú me haces la panorámica completa. O incluso esa función añadida de tracker convencional, de poder hacer seguimiento del cielo, fotografías del cielo nocturno de 1, 2, 3, 4 minutos, en los cuales, bueno, pues conseguimos una vía láctea súper detallada, nebulosas, etcétera. Bueno, pues poder hacerlo con este cabezal y también en panorámica. Ya sabéis lo tedioso que es hacer una panorámica traqueada de esas de 30, 40, 50 minutos, así que una auténtica revolución poder configurar este cabezal para que haga todo ese trabajo por nosotros. Ahora bien, vamos a ver qué tal lo hace, y en este caso gracias a Benro Polaris por haberme enviado esta unidad para que haga estos tests, y voy a hacer una serie de vídeos. En este primero lo que vamos a hacer es una presentación del producto, vamos a ver en qué consiste, cómo se configura, cómo funciona, cuáles son las funciones de la aplicación de forma resumida, y unas impresiones iniciales de las primeras pruebas que he hecho en cielos nocturnos con panorámicas traqueadas, para que sepáis qué podéis esperar de esta unidad, de este Benro Polaris a día de hoy, ¿vale? Pronto habrá otros vídeos en los cuales haremos pruebas específicas de panorámicas nocturnas, pero de momento hoy va a ser un compendio, un poquito de todo, para que sepáis en qué consiste y cómo funciona, ¿vale? En fin, vamos a comenzar hablando de qué viene en el paquete. El Polaris lo podéis comprar en varias ediciones. El normal es el que se controla por Wi-Fi, ¿vale? Que es el que me han enviado a mí, de hecho. Aunque tiene una herradura aquí para la SIM, bueno, pues no todos los Benro Polaris permiten controlarlos a través de SIM, sino que se conectan al móvil por Wi-Fi y, bueno, pues puedes utilizarlo. Tenemos la versión normal, que sería lo que ahora mismo tengo en la mano, y luego la opción de comprar un brazo extendido, que es el Kit Astro. Si queréis hacer panorámicas nocturnas o cielos traqueados, tenéis que comprar este otro accesorio, que es el Kit Astro, que te trae el Benro Polaris más este otro brazo de extensión que se pone aquí arriba, ¿vale? Así, y que nos permite hacer esas panorámicas traqueadas. Por cierto, que esto aparte tiene un motor aquí, no vale ponerle encima lo que es un plato de L o algo así para suplir este brazo. Este brazo está motorizado, se conecta electrónicamente, y entonces es completamente necesario comprarlo si queréis utilizar el cabezal para hacer panorámicas traqueadas. Viene en una caja de cartón muy simple, en la que encontraremos la funda acolchada y dentro el cableado necesario y, por supuesto, el cabezal. El cabezal es de un tamaño bastante reducido, lo vais a poder llevar en cualquier mochila prácticamente. Las especificaciones las tenéis en pantalla, pero ya os digo que no es grande en absoluto ni pesado. De hecho, si lo comparamos con el super portable Move Shoot Move, veréis que es más ancho, pero no mucho más grande, así que por portabilidad y por peso ya os digo que no vais a tener ninguna queja. Tenemos el tercer eje, por supuesto, la extensión del Kit Astro, que ahora veremos cómo se conecta. Cables tenemos 3 diferentes para poder conectar el Benro Polaris a la cámara, según sea el puerto de vuestro cuerpo, USB-C, micro USB, etc. Y también un cable de carga USB-C a USB-C, aunque he podido comprobar que vale cualquiera, ¿vale? Lo he podido cargar con un cable USB-C normal de los que tengo por casa. Y también un cable para conectar el Kit Astro al Benro Polaris, y que aparece identificado con una etiqueta que te pone Astro, para que no haya errores. La capacidad declarada del Benro Polaris es de 7 kilogramos, ya sabéis que eso siempre son estimaciones de las marcas, nunca hay que poner el peso al máximo, pero está muy bien construido y a mí sí me da garantías de que va a aguantar cargas pesadas y teleobjetivos. De hecho, podéis encontrar en YouTube vídeos en los cuales montan un Sony 200-600 encima del Benro Polaris. Luego habrá que ver cómo funciona, por supuesto. Tiene una batería integrada que se carga aproximadamente en 2 horas y media. Aquí influirá, por supuesto, la velocidad del cargador que utilicemos, y podemos utilizar, ya lo he probado mientras lo estamos usando, una power bank externa conectada con un cable USB-C normal. Cuando se está cargando aparece una luz fija en color verde, y cuando está cargado esa luz desaparece, ¿vale? En las pruebas que he realizado me he aguantado en una sesión continua, estuve 3 a 4 horas utilizándolo y todavía me quedaba un 60-65% de batería, así que por batería y por el tema de la power bank no va a haber ningún problema. Para que el Benro Polaris funcione tenemos que introducir una tarjeta micro SD en el puerto
puerto correspondiente. Puede ser de hasta 1 TB de capacidad y tenemos que ponerla con los pines de contacto mirando hacia arriba. Y lo primero que hay que hacer, nada más recibir esta unidad, es bajar la aplicación Polaris App, que la tenéis por supuesto tanto para Android como para iOS, y que podéis, bueno, pues nada más descargarla, definir un password, ¿vale? Buscáis lo que es la red Wi-Fi que crea el Benro Polaris, os conectáis y lo primero que os pedirá es si queréis definir algún tipo de contraseña de hasta 6 caracteres. Nada más instalar la aplicación, lo primerísimo que hay que hacer es comprobar si hay actualizaciones de firmware. Hablamos de un dispositivo que depende enormemente del firmware, depende enormemente de cómo funciona el software, así que siempre tenemos que tenerlo actualizado. Y aquí primer punto negativo que le pongo al Benro Polaris, porque a mí me fue imposible hacerlo desde mi OnePlus 8T. Lo intenté 1000 veces y no había forma de actualizar. Sin embargo, probé con el iPhone XR, ya me van a meter cera aquí los manzaneros, pero con el iPhone XR de mi mujer funcionó a la primera, así que si os falla con vuestro teléfono, probad con otro teléfono de iOS o con una tableta para poder actualizar, pero es muy importante que actualicéis. Se actualiza tanto el Benro Polaris como la propia unidad Astro. Cada una de ellas tiene su propio firmware. Y dicho todo esto, os explico cómo se instala el cabezal y cómo se coloca la cámara. El cabezal viene en posición de reposo, plegado, y está pensado para sustituir a la rótula del trípode, así que podéis quitar vuestra rótula y poner encima directamente el Benro Polaris en el eje del trípode. Si no queréis quitar vuestra rótula, también podéis ponerlo encima de la que tengáis, porque como tiene una montura Arca Swiss, podríais montarlo directamente también encima de la rótula, pero cuantos menos elementos haya encima del trípode, pues mucho mejor, más estable y menos peso añadido en el trípode. Como con otros trackers convencionales, es imprescindible que nivelemos correctamente el Benro Polaris para que funcione todo bien. Esto lo podemos hacer montando el Benro Polaris directamente encima de una base niveladora, aunque ojo que si la base niveladora es muy ancha, como la mía, os puede dificultar el enroscado en primera instancia o el plegado final, porque os chocaría con la propia base niveladora. Si eso os pasa, muy sencillo, encendéis el Benro Polaris, doble clic sosteniendo el segundo clic, 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 mantenemos pulsado, escucháis 3 bips y ya tenemos el Benro Polaris encendido, y entonces conectaríamos la aplicación móvil y haciendo doble clic a la vez en los dos gatillos se desplegará el Benro Polaris, irá a su posición de inicio y ya podremos montarlo sin ningún problema en esa base niveladora si es que fuese demasiado ancha. También hay que decir que el Benro Polaris tiene en sus opciones una que te permite, aunque no lo montes nivelado, que se corrija esa desnivelación, pero creo que es mejor que lo nivelemos correctamente y hagamos las cosas bien desde el comienzo. Para poner la cámara tenéis que aseguraros de que la colocáis en la dirección adecuada. Si intentáis ponerla encima del cabezal directamente con un plato en L convencional, os daréis cuenta de que mira hacia un lado, lo cual es incorrecto. Así que la solución es o bien usar una de las dos placas que trae el pack para poner la cámara en la dirección correcta, o si no, como seguro que tendréis algún rail nodal, si seguís este canal, seguro que ya os habéis comprado un rail nodal, bueno, pues podéis utilizar el rail nodal para poner encima la cámara. Y también, por supuesto, podríais utilizar el Atoll Flexible, del cual os hice una review hace poco y que también os permitiría montar la cámara en la dirección correcta y además poder conmutar instantáneamente entre la orientación vertical u horizontal y tener un acceso libre a los puertos en todo momento. La conexión de la cámara es rápida y sencilla, tan solo enchufar el cable correspondiente al puerto cámara del Polaris y el otro extremo a vuestra cámara y ya está. Así, de esta manera podríamos hacer uso de todas las funcionalidades de la aplicación Polaris, a excepción por supuesto de la opción Astro, los cielos traqueados que requieren de la conexión de este último brazo, del tercer brazo extra del kit Astro. No hay error posible, solo podéis ponerlo en una dirección porque en la otra lógicamente chocaría con uno de los diales giratorios. Una vez que hemos puesto y asegurado el kit Astro, hay que conectarlo. Para ello cogemos el cable identificado con la etiqueta amarilla como Astro y unimos los dos puertos que están etiquetados con la misma leyenda, extra. Y una vez hecho esto ya está, ya tenéis todo puesto. Os aseguro que es un momento, lo montáis rapidísimo y sin ninguna complicación. Si no tenemos una base niveladora y no hemos hecho la nivelación hasta ese momento, este es el momento adecuado. Ahora podríamos poner encima un teléfono móvil con una aplicación en la cual nos muestre un nivel digital para poder mover las patas del trípode, o si tenemos un nivel de burbuja externo, pues también lo podríamos poner directamente encima del kit Astro. Y una vez que hemos visto cómo se monta el Benro Polaris, vamos a repasar sus principales funciones y os explico cómo se utilizan, principalmente el tema de las panorámicas. Ya os he comentado que se puede hacer HDR y que podemos variar las opciones de cada uno de los disparos del ahorquillado. Focus Stacking, variando por supuesto lo que es el foco.
podemos configurar timelapses, ya sea estáticos, definiendo el número de disparos y los FPS, o si queremos un timelapse en movimiento en el cual el cabezal vaya rotando automáticamente, con los joysticks fijaríamos punto de inicio, punto de final, fijándolos con el símbolo más. Evidentemente podemos hacer fotos normales, eligiendo los parámetros en la propia aplicación, tiempo de exposición, incluyendo el modo bulb, lógicamente, sensibilidad, diafragma, temperatura del color, etc. Pero por supuesto, aunque estas funciones estén genial, sobre todo los timelapses en movimiento, me parece una opción fantástica, yo creo que el plato fuerte, el punto estrella del Benro Polaris es el tema de las panorámicas, diurnas o nocturnas traqueadas. Si queremos hacer panorámicas normales, no traqueadas, tenemos que irnos a la opción Pano. Aquí lo que hay que hacer es con los joysticks definimos un punto de inicio y uno de final, es decir, llevamos el cabezal hasta un lateral, por ejemplo abajo a la derecha, pulsamos el botón verde y luego lo llevamos al otro extremo, a la arriba, a la izquierda, y volvemos a pulsar ese botón que ahora estará en color rojo y dirá End. Una vez definido el campo a cubrir en la panorámica, lo que tenemos que hacer es configurar los parámetros de disparo, no solo de diafragma, de tiempo de exposición, etcétera, sino también de la focal y del solapamiento que queremos realizar. Para ello podemos hacerlo con la opción Pro, en la que elegiremos el solapamiento. Como mínimo recomiendo un 30% en diurnas, y en nocturnas yo un 40% ya lo veo bastante adecuado. No creo que haga falta generalmente llegar hasta el 50%. Luego tenemos que definir la focal, el tipo de sensor, y el programa nos hará una estimación de cuántas fotos son necesarias, calculando los ángulos de rotación horizontal y, si es necesario, vertical, en el caso de que se requieran varias filas para poder completar todo el campo que hemos definido en la panorámica. La otra opción de panorámicas implica que conozcáis de antemano esa rotación horizontal y vertical. Esto lo podéis hacer con aplicaciones como Planet, en la cual podéis introducir vuestra cámara, la focal, el campo de visión, y os va a decir cuántos grados tenéis que definir en la rotación horizontal y en el picado vertical, ¿vale? De esa forma podréis introducir esos valores aquí, pero no me quiero extender sobre ello porque es algo que comentaré en el próximo vídeo que grabe con el tema de las panorámicas traqueadas. Y una vez que hemos fijado todos los parámetros de disparo, solo tenemos que pulsar en el botón inicio, start, y comenzará el proceso. Aunque haya una desconexión accidental del Benro Polaris con el móvil, el cabezal seguirá trabajando y nos va a mostrar siempre abajo a la izquierda, cuando hacemos una fotografía, lo que es cómo ha quedado, ¿vale? Podemos hacer clic en ella, ampliarla y podemos ver si ha quedado bien. La resolución no es muy buena, pero siempre nos va a permitir durante una panorámica ir viendo cómo van quedando las fotografías. ¿Y qué pasa con la opción de traquear cielos? ¿Cómo funciona? Bueno, pues para ello nos vamos a la opción de Astro, donde lo primero que vamos a hacer es una calibración con nuestro teléfono móvil. Tenemos que poner el móvil, como indica, en la pantalla, mirando hacia arriba y en la dirección correcta. Pulsamos Start y la calibración finaliza en unos segundos, y entonces ya podemos proceder a la alineación del cabezal. En este caso podemos pulsar en la estrellita del menú izquierdo y aparece una lista de estrellas con la que realizar la alineación. Lo más típico es Polaris, la estrella polar, aunque podríais usar otra si es que Polaris estuviese tapada, ya fuese por nubes o por cualquier edificación o lo que sea. Elegís Polaris, apretamos en Go To y el cabezal se va a dirigir a esa posición de la forma más aproximada posible, aunque hay que decir que esto he podido comprobar que a veces acierta casi de lleno y otras se desvía demasiado. En cualquier caso, ya os aseguro que siempre vais a tener que hacer un ajuste fino para dejar clavada esa alineación, que es necesario que sea lo más precisa posible. Por cierto, que si en algún momento pensáis que la calibración no se ha realizado correctamente o queréis volver a buscar una estrella, podéis hacer ambas cosas también de forma sencilla, simplemente pulsando en el icono de interrogación, donde se va a abrir un menú en el cual podéis volver a hacer la calibración. Si creéis que está mal, podéis también buscar de nuevo la alineación de la estrella, y si vais a la otra pestaña tenéis también la opción para configurar la velocidad de rotación completa o media del tracker. Lo normal es dejarla en velocidad completa, y también, si no habéis nivelado correctamente, la opción para corrección de ese desnivelado. Aquí estáis viendo, de hecho, cómo la aplicación me dejó bastante lejos de la estrella polar. Tenéis ahí la parte de la osa mayor parcialmente tapada y arriba a la derecha la polar. Bueno, pues con los joysticks nos aproximamos a la polar, y si queremos ser más precisos, solo con hacer clic en cualquiera de ellos se activa la opción de perfeccionar el movimiento. Aparecen esos botones como si fuese un videojuego e iremos ya muy despacio para no pasarnos. Cuando estemos seguros de la alineación, presionamos en confirmar y ya está. La alineación estaría realizada
realizada. Y aquí estáis viendo como, por ejemplo, en esta prueba que hice con el sol de día, desde mi terraza, casi lo clavó perfectamente, pero como digo, esto no pasa siempre, el funcionamiento es algo aleatorio, a veces lo hace muy bien y otras veces se va por los cerros de Úbeda y te apunta en otra dirección. Y una vez que ya hemos hecho la calibración y la alineación, tenemos que fijar los parámetros de disparo, el triángulo de la exposición, tiempo, sensibilidad, diafragma, etcétera, la temperatura del color y por supuesto también podemos enfocar desde la propia aplicación y conmutar entre autofoco y foco manual, pero personalmente yo creo que antes de conectar la cámara al Benro Polaris es mejor que enfoquéis con la cámara en manual y eso no lo toquéis desde la propia aplicación, me parece más seguro. Si solo queremos una foto traqueada, la opción que veis abajo a la izquierda la dejáis en 1. Apretáis el botón, por supuesto, de Start Tracking, si no, no va a comenzar el traqueo, tenéis que apretar, no os olvidéis la opción de que comience a traquear y empezaréis a escuchar cómo los motores empiezan a moverse para corregir lo que es la rotación del cielo. Y si queréis hacer un apilado de varias fotos, pues también podríais definir cuántas queréis pulsando en ese botón de 1 abajo a la izquierda y decir si queréis infinitas o queréis 5 o 10, las que sean. ¿Y qué pasa con la panorámica traqueada? Bueno, pues aquí cambia algo con respecto a la panorámica normal. No tenemos esa opción Pro, solo la opción normal en la que, como os he dicho, debemos conocer de antemano cuántos grados debemos girar, tanto en horizontal como en su caso en vertical si hay varias filas. Y una vez que sepáis esos valores de rotación, que como digo os explicaré cómo hacerlo con Planet, pues es fácil. Como veréis, a medida que añadís más fotos y según sea el ángulo de rotación más grande o más pequeño, pues va aumentando esa cobertura horizontal de la panorámica y lo mismo pasa con el ángulo de rotación vertical si es que queréis hacer varias filas. Hay que aclarar que en este modo de configuración de panorámica, que también está presente, como ya hemos visto, en la panorámica normal no traqueada, estamos indicando la cobertura de la panorámica simplemente con la rotación horizontal y vertical, así que al menos hay que decirle al programa desde dónde tiene que partir para cubrir toda esa cobertura, es decir, dónde se encuentra el Benro Polaris apuntando en ese mismo momento, así que simplemente con la ayuda de unos pequeños iconos de situación que están en la parte superior, pues le decimos que en ese momento la cámara está apuntando arriba a la derecha, en el centro o abajo a la izquierda y ya una vez que pulsamos comenzar, el programa sabe que tiene que hacer el recorrido desde ese punto. Y por cierto, que no estaría mal poder decirle a la aplicación en qué punto, desde la derecha o desde la izquierda, tiene que empezar a disparar la segunda o la tercera filas, algo que la aplicación no nos permite y que sin duda es una recomendación que voy a hacer a Benro para que incluya en futuras actualizaciones del firmware. Y una vez que tenéis todo fijado, pulsáis el botón comenzar y tendréis un contador de cuántas fotos restan y la cuenta atrás de cada una de ellas. Y si queréis, por supuesto, podréis detener el proceso si es que hay algún problema o se os ha olvidado pulsar el botón de Start Tracking. Y como ya os he comentado, durante el proceso de captura de toda la panorámica, a medida que termine cada una de las fotografías, podremos ver en la propia aplicación cómo ha quedado cada una de esas imágenes que irán saltando abajo a la izquierda. En este caso hay que decir que si el fallo en el traqueo es ligero, no vamos a poder apreciarlo bien por la poca resolución que tienen esas fotografías que nos muestra la aplicación. Sería necesario quitar lo que es el cable de la cámara y poder ver las fotografías en el LCD que tiene más resolución en nuestras cámaras digitales. Si el fallo del traqueo es grande lo veremos, pero como sea ligero ya digo que va a ser difícil apreciarlo. ¿Y cómo son los resultados? ¿Cómo quedan las panorámicas traqueadas? Pues en mi caso, para hacer las pruebas me fui a Santa María de Melque, que no es que sea La Palma precisamente, pero tiene un cielo bastante decente para poder, hacer fotografías de la Vía Láctea. Y durante esa noche de pruebas con el Benro Polaris fui capaz de hacer panorámicas de 2 minutos con el 35 mm, tanto con la Sony A7S Astro modificada como con la Sony A7R3 normal. Aquí estáis viendo de hecho una de esas panorámicas con la Sony A7S de 7 tomas en una fila que quedó perfecta. El confeti de colores que quizá apreciéis en las imágenes no tiene nada que ver con el Benro Polaris, eso es cosa del Star Eater de Sony, que tiene delito que no lo hayan corregido a día de hoy y que trataré pronto en otro vídeo. También hice otra panorámica de 10 fotografías en 2 filas que quedaron perfectas, las imágenes, el traqueo, y que de hecho PTGui no tuvo ningún tipo de problemas en mezclarlo, dice que el cosido es perfecto. También pude hacer satisfactoriamente una fotografía a 4 minutos con el Sony 24-105 en 50 mm y también tiempos de exposición similares con focales inferiores. Ahora bien, no es oro todo lo que reluce, hay que tener en cuenta que el
Benro Polaris está en fase de prelanzamiento. De hecho, ni siquiera muchas de las personas que apoyaron este proyecto, que compraron el Benro Polaris cuando se lanzó en Kickstarter originalmente, han recibido a día de hoy el Benro Polaris. Así que ya me imaginaba que algo que todavía está en esta fase de lanzamiento inicial, bueno, pues el software todavía no estaría pulido. Y así es, el software todavía tiene fallos y hay que corregir muchos errores y tiene que ganar en fiabilidad. Ya he comentado con varios compañeros que de hecho el principal motivo por el cual alguien va a comprar el Benro Polaris tiene que cumplir una premisa, y es que tiene que ser absolutamente fiable. El que compre esta unidad tiene que saber que cuando la deje trabajando 40 minutos y él se vaya a cenar o a hacer otras fotografías o lo que sea, pues esta unidad tiene que trabajar perfectamente, y que cuando vuelvas a los 30 minutos o a los 40 minutos o cuando sea, las fotografías estén correctas. Porque si te haces un trekking y resulta que haces una panorámica y luego te das cuenta, cuando revisas las fotografías, que ha fallado en el 10 o en el 15% de las imágenes, has perdido esa salida. Un perjuicio económico de que has tenido que ir hasta un sitio, la gasolina, trasnochar, etc. Así que esta unidad tiene que ser absolutamente fiable, y desgraciadamente a día de hoy debo decir que el comportamiento del Benro Polaris, aunque yo haya tenido éxito en algunas de esas panorámicas que ya os he enseñado, y en algunas tomas individuales, ese funcionamiento del Benro Polaris es todavía muy errático a día de hoy. Desde luego no se puede calificar en modo alguno de fiable. Varias de las panorámicas que intenté, y en tiempos de exposición relativamente cortos, de 2 minutos o menos. También hubo fotos con el 35 mm que fallaron misteriosamente, después de que otras que antes me habían salido correctas en tiempos de exposición más largos, luego las repetí en tiempos de exposición más cortos y quedaron mal. Así que no entiendo por qué unas veces va bien, otras veces va mal. Supongo que es un tema de pulir simplemente un poco más el software y habrá que irlo desarrollando más. También probé con el 85 mm, la panorámica no había manera con esa focal, así que en el caso del 85 mm probé hacer de forma manual una panorámica vertical de fotos horizontales a 15 segundos, y en todos los casos, en todas las fotos, a medida que movía lo que era el joystick para subir a la siguiente parte de esa panorámica vertical, siempre me pasaba lo mismo. La primera fotografía mal, la segunda bien. La primera mal, la segunda bien. Probé de hecho a esperar varios segundos antes de pulsar el disparador, por si era algo de la inercia del Benro Polaris al subir hacia arriba con el joystick, pero que va, todas las fotografías, la primera con el 85 mm me salía mal y la segunda bien. ¿Por qué? No lo sé. No había viento, pero es lo que me pasó. Y por supuesto, este funcionamiento errático o esos resultados inconsistentes en el Benro Polaris en las panorámicas nocturnas, antes de grabar este vídeo quise cotejarlo con otros fotógrafos reconocidos que también tienen este cabezal panorámico ya hace tiempo. Entonces, asegurarme antes de grabar el vídeo de que mis impresiones eran correctas. Así que el primero de ellos con el que hablé fue con Uroš Fink, que es un astrofotógrafo esloveno increíble, que si no seguís en Instagram estáis tardando, y que tiene este tracker hace tiempo, este cabezal motorizado. Él me confirmó todos mis datos e impresiones iniciales y me dijo que efectivamente el firmware ya ha mejorado mucho, pero que aún está muy verde, y que el traqueo desde luego no es para nada fiable tampoco según su opinión, y que en ningún caso se lo llevaría, por ejemplo, como único tracker a un trekking, que solo lo contempla a día de hoy como un tracker secundario, que es necesario que se pula mucho más. Y también me dijo de hecho que le pasaba lo mismo, que en algunos casos la primera foto le salía mal y la segunda bien, y que bueno, pues las focales de momento es para trabajar con focales relativamente cortas, que a focales largas 85 mm o superiores a día de hoy pues el funcionamiento no es correcto. También hablé con José Luis Cantabrana, fotógrafo español residente en Sydney, un chaval majísimo y que es un auténtico crack de la fotografía, y que tiene el Polaris hace 2 meses y que también me dijo lo mismo, que los resultados son inconsistentes y que las panorámicas traqueadas y las fotos traqueadas individuales, una te puede salir bien y luego 3 mal o viceversa, así que el resultado es un poco una lotería y a día de hoy no hay fiabilidad. ¿Quiere decir esto que el Benro Polaris es un mal dispositivo, que no recomiendo su compra? En absoluto. Yo estoy convencido que esto va a ser revolucionario, no tengo ninguna duda. Por eso he apostado fuerte por recibir una unidad de este tipo y poder probarla, porque estoy convencido que va a funcionar bien. Ahora bien, necesita desarrollo, el software tiene que pulirse y no me cabe duda de que Benro lo va a hacer. Benro es una empresa
muy especializada en el tema de la fotografía, es una empresa fiable, seria, con años de trayectoria, así que no me cabe duda que pondrán todos sus esfuerzos con nuestra ayuda y nuestro feedback, que de hecho hay una comunidad en Facebook a la cual os podéis unir para poder comentar vuestras impresiones y que se vayan puliendo estos errores y se vayan añadiendo nuevas funciones para que esto sea lo que todos queremos que sea y que funcione como debe, que a día de hoy, bueno, pues todavía no está todo lo pulido que debiera. Y lógicamente hace falta ese ejercicio de responsabilidad por parte de todos los que hacemos reviews en decirle a las marcas: hey Benro, esto es la leche, va a ser increíble, lo que podemos hacer con esto va a ser una pasada. Panorámicas traqueadas nocturnas, los suelos, por ejemplo, ya sabéis, una panorámica para el suelo de esas nocturnas que son 2 minutos por foto, decirle: oye, hazme 9 fotos de 2 minutos de exposición para levantar el suelo y tener toda la panorámica completa y dejarlo trabajando mientras tú haces otra cosa. Es que va a ser increíble, pero Benro, esto a día de hoy no es lo que debe ser y hay que pulirlo. Así que, bueno, estas son mis impresiones. Sé que probablemente muchos de los que hayáis comprado esta unidad a día de hoy, a lo mejor estaréis diciendo ahora: madre mía, ¿qué he comprado? Estoy asustado. No os preocupéis, estoy seguro de que va a funcionar bien. Ya habéis visto que ya he conseguido resultados positivos, solo hace falta que pulan más el software para que esto sea completamente fiable. Y tampoco olvidéis, estoy tirando aquí un poco de la chuleta porque no quiero olvidarme todos los datos y todas las cosas que tenía preparadas para comentaros. Tampoco olvidéis que esto no es un tracker convencional al uso. Esto es un cabezal motorizado que, entre otras funciones, tiene la posibilidad de funcionar como un tracker convencional. Así que bueno, pues eso hay que trabajarlo. Y lógicamente yo sí que soy un poquito dudoso en cuanto a las expectativas que tengo sobre qué focales va a soportar. No por peso, porque estoy seguro que el Benro Polaris por peso va a poder soportar teleobjetivos. Pero sí que a mí ya me gustaría que pudiera ser fiable con el seguimiento, por ejemplo, con un 135 milímetros para hacer una panorámica, un mosaico del centro galáctico. Pero realmente yo me daría por conforme si ya hasta los 85 milímetros funciona bien para panorámicas, porque habrá que ver si con focales largas es fiable, algo que a día de hoy, pues ya digo que con focales largas no va todavía bien. Y en cuanto a su precio, pues algo así desde luego no es barato, de hecho es bastante caro. Y bastante más caro que va a ser cuando termine la fase de lanzamiento inicial en la cual se encuentra. Si queréis hacer el pedido, abajo os dejo lo que es mi enlace personal con un código del 15% para aquellos que queráis realizar la compra del mismo kit que tengo yo, el Astro, que yo creo que es el interesante. El descuento, por cierto, finalizará antes de 2 meses y en un futuro el dispositivo ya os aseguro que va a subir bastante de precio y no sé si habrá códigos de descuento. Así que ya es cosa vuestra si queréis ahorrar ahora dinero y esperar a que pulan el software, o bien esperar a que todo esté perfecto y, bueno, pagar más, pero que no tengáis que esperar a que funcione perfectamente. Eso ya depende de vosotros. Yo, mi misión era explicaros todo de la forma más honesta posible, que creo que es lo que he hecho, y pronto, como digo, grabaré otros vídeos en los cuales os explicaré, bueno, pues cómo trabajar lo que son las panorámicas diurnas y las panorámicas nocturnas. Habrá vídeos específicos y actualizaciones a medida que el software espero que se vaya puliendo. Y antes de terminar, muchas gracias por supuesto a Benro Polaris, a la marca que directamente desde Estados Unidos me ha enviado este dispositivo para que pueda compartir mis impresiones con todos vosotros. Y por supuesto también gracias a mi amigo Dan Zafra, Dani de Capture the Atlas, grandísimo fotógrafo y mejor persona, que es quien me descubrió hace unos meses este cabezal motorizado que yo no conocía y que él de hecho lo conoció a través de un fotógrafo en uno de sus talleres fotográficos. Así que Dani, muchísimas gracias y esperando también a la review que pronto harás de este cabezal motorizado. Y a todos vosotros os digo que si os gusta este contenido, si valoráis lo que aquí hago, estos vídeos llevan muchísimas horas hacerlos, pruebas, grabación de vídeo, recursos, guión, bueno, estas cosas llevan mucho trabajo, así que, oye, solo el 50% de las personas que ven los vídeos o menos están suscritas. No os cuesta nada, dadle a suscribiros ya mismo al canal, suscribíos y no olvidéis, dejaos también ese like, un comentario y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Muchas gracias, cuidaos mucho y hasta la próxima.